Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a un capítulo que se grabó en región, es decir, en territorio, lejos de los núcleos urbanos donde estamos acostumbrados a leer, ya que se grabó en la Feria del Libro de Arauca, que se desarrolló entre el 19 y el 21 de mayo del 2023 y al cual fuimos unos muy felices invitados porque nada resulta más fascinante que visitar y apoyar una feria del libro regional. En este caso, los promotores Nelson Pérez Medina y Samara Duarte Gómez me invitaron a mí, invitaron a Paredro, a la Feria del Libro para llevar a cabo un conversatorio que tiene el título La literatura como instrumento de paz, que se desarrolló con la novelista que hacía rato queríamos invitar acá, como lo es Catalina Navas, y a otro promotor, profesor, lector y, en fin, tantas palabras podemos darle como lo es Betuel Bonilla, de Huila, quien nos estuvo acompañando. Pero antes de presentárselos, quisiera tomarme unas pequeñas palabras para explicarle a la audiencia lo que es una feria del libro regional. Quienes me escuchan desde las ciudades darán por sentado que los libros siempre han estado allí y que no ha habido dificultad alguna en que se trasladen ni en que se muevan. Hay bastantes capítulos aquí en Paredro sobre la labor de los promotores de lectura y específicamente lo que es el viaje de los libros. Y recuerdo específicamente un capítulo con Irene Vasco, que fue nuestro tercer o cuarto capítulo, porque desde entonces ya esto nos ha llamado mucho la atención y hemos visto la importancia de apoyarlo. En el caso de Arauca, Nelson y Samara tuvieron el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y contaron con los aliados locales de Radio Meridiano 70, Secretaría de Educación y Cultura Municipal de la Alcaldía de Arauca y de la Casa Departamental de Cultura, que forma parte de la Gobernación de Arauca. Una feria del libro en territorio es poder llevar los libros, los autores, las voces, las conversaciones a lugares donde no están de manera natural, donde debemos apoyarlos y donde debemos estar allí para generar más lectores, no desde nuestros núcleos urbanos, sino desde todos los núcleos, porque la lectura es una actividad que es afín al humano, de tal manera que no necesita estar cerca de una gran biblioteca o de un gran centro cultural. Yo personalmente vivo feliz en las ferias del libro regionales, de tal manera que si alguno de ustedes que me está escuchando está organizando una feria regional, invítennos. Invítenme a mí, inviten a Paredro, queremos estar allá, queremos estar grabando un capítulo allá, queremos estar mostrándole y contándole a nuestra audiencia acerca de la importancia de lo que ustedes están haciendo y poder de esta forma ayudarle a todos los promotores a que su trabajo sea reconocido, sea conocido y sobre todo que entre todos podamos saber de su impacto. Así es que el capítulo de hoy fue grabado en Arauca y contó con la presencia, como ya les decía, de una novelista que aquí siempre habíamos querido tener, como lo es Catalina Navas, literata y maestra en educación, ha publicado Camino de Hielo en el 2019, Las Mujeres de la Independencia también, Correr la Tierra en el 2020, que le trajo por supuesto una gran importancia y lo permitió destacarse, y en su última novela, que se llama El movimiento de la crisálida, una obra que recomiendo mucho, de una sensibilidad y de una fortaleza de escritura que no parece ser una segunda novela y desde ya nos cuenta acerca de todo aquello que vendrá después. Y también estuvimos con Betuel Bonilla, quien nació en Neiva, en Huila, en 1969, escritor, profesor universitario, licenciado en Lingüística y Literatura por la Universidad Sur Colombiana y especialista en docencia universitaria por el convenio Cor Universitaria Universidad de La Habana. Betuel es uno de estos grandes promotores de Relata, que conoce todo el país acompañando a los talleristas y también es autor de un libro que se llama El arte del cuento, que les recomiendo muchísimo por la claridad con la que lo aborda y por lo importante que será para todos aquellos que están buscando cómo escribir. Sin mayores preámbulos, los dejo con un capítulo que se graba desde Arauca, desde la frontera con Venezuela, desde nuestras ferias de libros regionales que debemos apoyar, que debemos estar y que debemos valorar. Así que, sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a un capítulo que busca homenajear a nuestros promotores, contarles acerca de la importancia de su trabajo y, por supuesto, un tiquete para que nos sigan invitando, porque queremos llegar a todas partes de Colombia y de otros lugares. Bienvenidos.
Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Quiero primero agradecerle a Nelson la invitación de estar, no solamente agradecerle la invitación de estar acá, sino felicitar por esta feria. Y hay muchos de los temas que estaremos hablando hoy que yo creo que tienen que ver con hacer una feria del libro en una ciudad como Arauca y como otros lugares. Entonces, el título, como ya Nelson nos lo dice, es Literatura y Paz, ¿cierto? Que de alguna manera son dos términos que uno siempre ha creído que van de la mano, pero no está muy seguro cómo van de la mano, ¿cierto? Es decir, ¿qué significa esa conexión? Uno tiende a pensar, y no sé si a ustedes les ha pasado, hay gente que tiende a pensar que la poesía o la novela es como una especie de spray quitamanchas. Entonces, como que hay una mancha y leo un poquito de poesía y ya salgo perfecto. Y ya salgo porque toqué lo puro y toqué las esferas y todo eso es mentira, yo creo. Yo creo que hay un proceso mucho más importante detrás que el de la mera intuición. Entonces yo quisiera que arrancáramos desde el título, Literatura y Paz. Me gustaría preguntarles, ¿qué les evoca a ustedes esa combinación? ¿Cómo funcionan las dos palabras? ¿Creen que efectivamente la literatura es un agente de paz, como nos lo han dicho tantas veces? ¿Cuáles son los matices? ¿Cómo se pueden entender las dos palabras juntas? Gracias por estar a todos acá. Qué alegría ver este auditorio así con esta asistencia de ustedes. Muchas gracias. Gracias también a Nelson y a Samara por la invitación. Muy bella. Esta mañana pienso un poco también en lo que significó la firma de los acuerdos de paz hace más de 5 años, y de lo que significan esas narrativas, incluir esas narrativas en nuestra esfera emotiva. Leía yo un artículo de Andrea Mejía que salió en Arcadia hace varios años, en el que Andrea mostraba las cartillas con las que los excombatientes aprendieron a escribir, que eran muy diferentes a las cartillas con las que nosotros aprendimos a escribir. Porque si nosotros aprendimos a escribir con mi mamá me mima, los excombatientes aprendieron a escribir con, no sé, el mono más maravilloso del monte, ¿no? Con muchas M's. Entonces, que nosotros incluyamos otras formas de ver el mundo que no habíamos tenido antes del acuerdo de paz, que el acuerdo de paz nos la abre y las tenemos a partir de la cultura, pero también de la literatura. Pienso, por ejemplo, en los libros del Caro y Cuervo, escritos por los excombatientes, de naturaleza común y de agua corriente, que se los recomendamos por si están interesados en el tema, en los que nos aproximamos no desde nuestra mirada, no desde lo que nosotros creemos que es el conflicto, unas personas que estuvieron un montón de tiempo en el monte, sino a través, por ejemplo, de la mirada que ellos tenían de la naturaleza, de qué significaba ser analfabeta de las letras, del código escrito, pero saber leer muy bien el monte, saber muy bien navegar las montañas, los ríos y los olores de la selva, de qué implicaba no poder hacer un ruido para ubicarse cuando tus compañeros estaban lejos, pero olerlos o leer muy bien los rastros que dejaban entre los matorrales que habían tumbado. Entonces, pienso que todas esas inclusiones de esas otras narrativas y esas otras sensibilidades en nuestra propia sensibilidad nos llevan sin duda a considerar de otra manera los sufrimientos y las vivencias de los otros, ¿no? A acercarnos de ellas desde otro lado. Entonces yo no diría que la literatura es necesariamente una cosa que construye paz como consecuencia directa, pero sí creo que hay un acercamiento emotivo con lo que yo consideraba que era diferente a mí, y en ese acercamiento sí hay un movimiento pacífico y un movimiento de construcción de paz. Bueno, me uno a las manifestaciones de gratitud de Camilo, de Catalina, con Nelson, con Samara, con el Ministerio de Cultura que hace posible que estemos acá, como muy bien iniciaban hoy, que sea posible un acto tan maravilloso como que en provincia empiecen a existir estos espacios de ferias del libro, conversatorios, en fin. Así que bueno, un aplauso para todo lo que hay detrás. A mí me parece que, claro, es natural que ocurra en Colombia cuando uno se refiere a paz, automáticamente jalona una P mayúscula, ¿no? Del conflicto, pues fuerte, porque es como ¿cómo se llama? Lo endémico. Pero yo creo que hay que también pensar en esas otras paz con minúsculas, ¿no? Que
que tienen que ver con una cosa que ya decía Catalina, y es la invasión en algún momento dado del otro, ¿no? O sea, yo creo que la violencia, hace poquito estaba acompañando un trabajo de grado y una maestría justamente sobre el análisis a partir de 2 obras, una de autor de textos juveniles y el libro de crónicas de Pilar Lozano, de Crecimos en la Guerra, y allí hay toda una categorización de las distintas formas de la violencia, y yo creo que cualquier manifestación de violencia en cualquiera de esos ámbitos, pues necesariamente lleva a la irrupción y el irrespeto por el otro y a necesariamente la búsqueda de la paz, ¿no? Yo creo que ahí habría que pensarse que hay como 2 tipos de paz, una que uno puede anticipar, prever, ¿no? Y otra que es un poco a la que estamos nosotros acostumbrados y es a la de solucionar, ¿no? Es decir, hay una violencia que ya llegó y a la que hay que responderla y casi siempre la entendemos así. Repito, tiene que ver con la naturaleza de nuestro país, pues desde hace 200 años, ¿no? Y probablemente a mí me interesa más en la condición de profesor y bueno, también escribo ficción, esa otra, ¿no? Esa de anticipar esas violencias. Y yo creo que ahí es donde la literatura juega un papel clave, ¿no? Sobre todo, y seguramente me extiendo un poquitico en las categorías que voy a poner sobre la mesa, en una idea que viene de Alfonso Reyes, de ese gran pensador mexicano, y de un libro particularmente que se llama El Deslinde, en el que Alfonso Reyes nos llama la atención sobre una cosa que a veces nos parece muy obvia y que permanentemente invocamos, y es la idea de lo humano, ¿no? Como si lo humano fuera fácilmente delimitable, ¿no? Y por lo humano casi siempre entendemos lo correcto desde ciertas perspectivas morales, casi siempre emanadas de la religión, ¿no? Entonces, se nos viene muy fácilmente a la boca decir lo inhumano como todo aquello que no encaja dentro del humano. Y ahí empiezan las formas de la violencia, es decir, cuando ese otro tiene una forma distinta de relacionarse con el mundo, con el ambiente, con el otro, entonces empieza a ser víctima de nuestra violencia, ¿no? Entonces yo creo que la literatura, y un poco lo decía hace un rato, en esa expansión moral que procura dentro de nosotros, nos ayuda, ¿no?, a entender esos otros y unas formas de vida que no coinciden necesariamente con la nuestra y que por eso no tienen que volverse inviables, ¿no? Y Reyes dice, bueno, y finalmente entonces, ¿qué es lo inhumano? Y él dice, a mí me parece que hay que generar una categoría intermedia a la que él llama lo deshumano. Es decir, que sería una categoría que desborda esos límites que nosotros le trazamos al humano. Yo creo que si intentáramos definir desde cada uno de nosotros qué es lo humano, cada uno acotaría desde su ángulo moral. Entonces, para mí lo humano es hasta acá, que tiene que ver con todas las formas de las relaciones, y eso que se sale de esos bordes, ¿no?, que excede lo que yo creo. Alfonso Reyes dice, llamémoslo no inhumano, porque es que al yo llamarlo inhumano lo estoy categorizando, le estoy dando un juicio desde una moral particular. Entonces llamémoslo deshumano, es decir, no sería lo esperable, ¿no? Y es justamente lo que ocurre con la literatura, es decir, la verdadera y la gran literatura se mete con lo que no esperamos, o sea, con formas de enfrentar el mundo de ciertas personas llevadas y conducidas al límite. ¿Y por qué son conducidas al límite? Porque alguien transgrede, o sea, alguien invade, usurpa, ¿no?, un territorio íntimo, físico, real, empírico del otro y lo conduce a una reacción. Y en esas reacciones empiezan las formas de la violencia. Entonces yo creo que la literatura, claro, esto no es un proceso tan automático, tan mecánico, tan evidente, sino que es una operación que se va dando de manera muy subjetiva, muy íntima, muy espiritual y nos va conduciendo lentamente a entender ese otro. Y yo creo que a la medida en que los entendamos, entonces los juicios van a reducirse, las agresiones al otro por ser distinto y por pensar distinto, y tiene que ver inclusive con todo este asunto de las sexualidades, ¿no? Probablemente yo antes de ser un lector, entre comillas, tenía con respecto a ciertos comportamientos sexuales estigmas muy fuertes que me llevaban inclusive a descalificar, ¿no? Pero hoy en día cuando uno tiene un menú amplio de posibilidades, de estas otras posibilidades manifestándose en clave primera persona, y yo accedo a esas intimidades, yo respeto al otro, empiezo a respetarlo y empiezo a ver ese otro lugar, ¿no? Y eso indudablemente hace que mi posibilidad de agresión, así sea de la forma más sutil posible, se mengüe. Entonces yo creo que sobre todo, al menos de la literatura como yo la pienso, un poco desde nos movemos, de lugares de enunciación de ficción, nuestro papel es más anticipatorio que sanativo, ¿no? Y dejo ahí para no extenderme más. Pero eso está muy chévere, todo el más sanatorio que anticipativo, ¿cierto? Porque por hecho es como nos puede preparar para lo que viene. Pero ahorita que te estaba escuchando, como lo dices, Betuel, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y también con los ejemplos que tú pones del Caro y Cuervo, lo que implicó naturaleza
común y empezar a generar texto y generar narrativas desde aquellos. Yo esto se lo escuché a Irene Vasco, por ejemplo. Cuando Irene empezó a dictarle los talleres a los excombatientes, les empezó a preguntar sobre qué escribían y la primera reacción que le contestaban decían, es que en la guerra no se escribe, es que no puede quedar nada escrito, porque lo escrito es evidencia. Entonces es empezar a sacar esas narrativas a través de estos libros, pero ¿cómo hacemos para que nos entiendan lo que tú nos estás contando? Porque es que aquí los tres, y yo estoy seguro que muchos de acá, decimos, es obvio que cuando tú lees una novela sientes una empatía por el otro, que lo incluyes, que le quitas, o de pronto ni siquiera le quitas la categoría de enemigo, pero te acercas a él y lo conoces. Pero eso nosotros lo decimos con la tranquilidad que estamos en el gremio literario y estamos en la Feria del Libro. ¿Cómo hacemos para que esto se comprenda y se le dé un uso? No estoy refiriéndome a la utilidad de la literatura, porque no creo que es para esto, pero sí creo que es como quien se corta una tajada de piña, se come la piña y luego utiliza la cáscara para hacerse una agüita. Es decir, sirve para más cosas de lo que uno en principio cree. ¿Cómo hacemos para que se explique esto? Y lo digo además, Catalina, tú estás en la red de bibliotecas de Bogotá y tú tienes una amplia experiencia con Relata, pero también con docencia. Entonces, también los dos han estado en espacios distintos de lo literario, porque es distinto la universidad a estar en un taller Relata, así como es distinto una biblioteca en el Sumapaz a estar dictando algo en los Andes o en la Javeriana. ¿Cómo creen ustedes que es ese camino? Yo creo que ese camino solo es posible desde la creación. Nosotros estamos acostumbrados digamos, en las tradiciones escolares pues en las que nosotros crecimos, en contemplar las cosas. Entonces a todos, a mí, se nos daban una serie de autores, unas cosas que había que contemplar porque según lo que pensaba el profesor o la profesora, pues eran muy bellas y había que venerarlas. Pero más allá de eso no había mucho, no se entendía la lectura como una lectura creativa, por ejemplo. Entonces uno leía para entender, o uno leía para, por ejemplo, esa pregunta que nos hicieron a todos en todos los exámenes de la vida, que era, ¿qué quería decir el autor acá? Y más allá de eso no había mucho. Los profesores que eran muy audaces de pronto llegaban a pensar si uno se identificaba o no se identificaba con los personajes del libro, pero más allá de que si a uno le gusta el libro, qué quería decir el autor, o si uno se identifica o no con los personajes, pues no había una construcción pública de un lenguaje sobre la literatura. Entonces yo hoy, por ejemplo, daba un taller para jóvenes y yo les decía que en lugar de pensar en el inicio, el nudo y el desenlace, que pensáramos en otras palabras que nos ayudaran a hablar de nuestra experiencia con la lectura. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno empieza a usar metáforas para hablar de la experiencia literaria que uno tiene con un libro? ¿Qué pasa cuando yo digo que de pronto esta parte del libro es como un río? Entonces la gente levantaba la mano y me decía, claro, es como de pronto cuando el personaje no encuentra salida y se ahoga en los remolinos de un río. Entonces, ese tipo de imágenes, que son imágenes de lectura creativa porque nos permiten crear desde lo que estamos leyendo, pues yo creo que es la manera, digamos, es la manera de vincularse con la lectura y la escritura desde otro lado, como desde la posibilidad de que los libros no están ahí para que yo los contemple, para que sean un espectáculo y yo los lea y diga, wow, qué bellos son, sino para que yo también los intervenga con mi lectura. Entonces, cuando yo leo un libro, a mí los libros que más me interesan son los libros porosos, son los libros que no me dicen todo, que cuando yo los leo le dicen una cosa a un lector y a mí me dicen otra, como libros muy distintos. Pues son libros que me transforman como lectora, pero también que yo transformo a los libros con mi lectura. Eso es una cosa que yo creo que no en los colegios y en las bibliotecas y en los espacios de promoción de lectura no es tan común. Estamos acostumbrados a venerar la lectura como si fuera una cosa muy bella, pero no a intervenirla, no a hacer procesos creativos con ella. Entonces yo creo que es eso, es el lector como creador, más que... Pues sí, hay quienes nos regañan por subrayar libros. Un poco nosotros mismos podríamos ser testimonio de esa operación, de esa transformación, de una conducta a un estado, digamos, distinto de contemplación del mundo,
Pero finalmente tenemos que reconocer que en la mayoría de los casos apostamos, y como nosotros mismos nos hemos convertido en testimonio, creemos que esa metamorfosis es fácil no darse y que se puede dar así desde las buenas intenciones. Y yo creo que en la mayoría de los procesos que mencionaba ahora Camilo, pues efectivamente no tenemos cómo diagnosticarlo. Es decir, nosotros mandamos esas tablas de salvación, entre comillas, y mandamos esos lugares distintos a través de los libros, pero no tenemos después cómo verificar qué ha pasado con ese sujeto que hizo contacto con nosotros en un taller o en X o Y experiencia. Claro, uno en la universidad, pues efectivamente va dando cuenta de procesos mucho más prolongados, estudiantes que llegan en un primer semestre y uno los ve allá en décimo, totalmente modificados, ellos no son muy conscientes de lo que se ha operado, pero uno sabe lo que ocurrió y es como esa sonrisa de felicidad al final, justamente porque uno puede dar fe. Pero me parece que, bueno, tengo dos lugares, dos anécdotas. La primera es un programa social del cual les había hablado, que se llama Letras Callejeras, que es un programa hecho porque yo creo que la universidad no alcanza, ¿no?, a cubrir todos los ángulos de las necesidades sociales en términos de las violencias estas de las que hablaba un rato. Y entonces desbordamos los muros de la universidad y fuimos a las comunidades más altamente vulnerables de Neiva, muy estigmatizadas, donde inclusive mi mamá me decía: mi hijo no se va por allá porque lo van a matar, ¿cómo se va a ir a meter usted por allá? Que en la universidad está más tranquilo. Pero yo decía que, o sea, sentía que tenía una obligación moral mucho más allá de enseñar libros en el aula. Y entonces vamos a sitios muy, muy complicados, asentamientos y toda esta cosa, y y es una apuesta, es decir, uno espera que algo ocurra con esos niños a los que los acechan mil flagelos, la prostitución, la drogadicción, y parecen estar determinados darwinianamente para seguir los pasos de la comunidad. Y alguien hablaba de que es que nacieron, o sea, sí, pero no es un condicionamiento, ¿no? Ni mucho menos. Y yo creo que ahí los libros empiezan a operar, y entonces uno lo que manda es eso, entonces yo por eso ya no llego con la estética, ni llego a hablar de lo lindo de la metáfora, ni nada de esas cosas, sino de libros contundentes, es decir, libros que me ayuden a descifrar que algo pasa en esa relación con el otro y que yo tengo que de alguna manera somatizar eso que está ocurriendo para llevarlo a feliz término. En algunos casos uno como que en los testimonios del niño uno como que dice: uy, esto va por buen camino, pero son 3 encuentros, 3 fines de semana que tampoco me alcanzan a permitir un diagnóstico redondo de qué puede ocurrir con estos chicos en términos morales y qué transformaciones está inoculando en realidad la literatura. Pero a mí me parece que donde más uno puede dar fe es en los procesos de la cárcel. Es decir, paralelo a Relata, pues para todos los que nos ven y nos escuchan, Relata pues es un programa de escritura creativa liderado por el Ministerio de Cultura desde el año 2006, y paralelo a eso surge un hijo mellizo de Relata que es Libertad bajo palabra, creado por nuestro amigo escritor José Zuleta y Nelson, que también hizo parte del proceso, y trabajábamos 12, en algunos casos momentos 14, en otros momentos 16 sesiones. Bueno, y allí están los gestores de violencia, es decir, a mí no me interesaban mucho los delitos, yo procuraba no enterarme porque pues es muy difícil enterarse uno y que alguien le confiese: ¿qué más, profe? ¿Y usted por qué está aquí? No, pues yo maté a 20, y entonces, ¿y qué más? Y somos un café, y uno: no, pues listo, vamos por el café. O sea, eso no dejaba de todas maneras de generar una especie de repulsión moral de uno, ¿no? Entonces yo procuraba no enterarme, o sea, cuando intentaban hacerme confesiones, yo no, si quieren decirme algo, escríbanlo, y yo voy a leer que es ficción, para no viciar, digamos, ese contacto. Pero estaba claro que en la mayoría de los casos, así todos le digan a uno, porque todos son inocentes en ese momento, todos le confiesen a uno a pie juntillas que son inocentes, uno sabe que ahí hay formas de violencia nocivas, es decir, de esas de las que hemos hablado hace un instante. Pero uno a lo largo de esas 14, 16 sesiones se va dando cuenta de quién es la gente. Y a nosotros, Nelson puede dar fe, nos recalcaban enfáticamente que no podíamos tener contacto con los internos más allá del límite del aula. Y yo daba mi número telefónico. Y José: pero que no vayan a dar el número, que eso es prohibido. Pero venga, o sea, son seres humanos y han pasado un límite que probablemente yo en algún momento dado me sentí tentado a pasar, y algo me detuvo, ¿no? El regaño de mi mamá, algo que me controla socialmente, pero estuve ahí al borde. O sea, ¿qué me diferencia de ellos? Que ellos dieron el paso hacia allá y yo me contuve. Entonces, cuando uno habla con ellos, y en principio, claro, el pánico escénico, ¿no? Son todos así musculosos, 2 metros, o sea, y lo miran a uno fijamente con ganas de devorarlo. Sí, pero uno después los mira y a mí me pasó un tipo que se subió a una silla porque pasaba un ratón, ¿no? Y tenía 3 asesinatos a cuestas, y le tenía miedo a un ratón. Y dice: pero es la misma fragilidad del ser humano de la mía, ¿no? Y por fortuna, el haber dado esos contactos, digamos, yo parto de la idea de que si
venga, yo no quiero hacerle el mal a nadie, entonces, si me lo quiere hacer, pues hágalo, pero yo no tengo por qué blindarme, o sea, previendo que entonces todo el mundo quiere afectarme. Entonces yo sí daba los números, ojalá Pepe no vea esto. Y después entonces surgió la iniciativa de llevarlos a la universidad, a esos que se volvieron amigos después, de ellos todavía me hablo como unos 10 por lo menos, que ya están en libertad, purgaron sus condenas, y los llevé a la universidad. Venga, hermano, usted sería capaz de ir a dar el testimonio, porque eso fue a la cárcel, ¿qué pasó con la literatura y usted? Es decir, ¿en qué ayudó esto? Y unos testimonios que uno dice, o sea, sí. Entonces es el único momento en que yo logré diagnosticar de primera mano y de viva voz lo que la literatura hacía. Es decir, que, pero claro, porque es un proceso largo, ¿no? En donde es mucho más fácil entender qué va de este momento de enunciación inicial a ese momento final, en donde llegaron unos tipazos que cuando uno los ve ahí hablando de frente, ve todo lo que me ayudó este texto, lo que este texto hice con... Uno dice, sí, hay un poder transformador. O sea, sí. Y tiene que ver con todo, bueno, con la selección de textos y con las formas, ¿no? Muchas gracias, Betuel. Y fíjate que mientras tú te estoy oyendo, Catalina, vuelvo a algo por lo que tú arrancaste. Tú arrancaste por la creatividad. Es decir, como por ese aspecto creativo de la lectura, y que lo entiendo es como recuperar la experiencia literaria. Es decir, ¿cómo voy yo con el texto? Tiene algo que ver con lo que tú hablabas, Betuel, hace un rato, en la que, ¿qué hacemos? ¿Hacemos enseñanza literaria o enseñanza de la literatura? ¿Es una educación literaria o una enseñanza de la literatura? Y yo creo que uno siempre tiene que velar por la educación literaria, porque yo sí siento que lo literario es una forma de ver el mundo y de entender el mundo. Pero entonces, y tú hablando ahorita, Betuel, de lo que es específicamente libertad bajo palabra, no sé, me pregunto si es que de pronto en lo que llamamos literatura, como registro, institución o lo que quieran, no sé si de pronto hemos hecho prevalecer más la lectura que la escritura. Y si de pronto la escritura es algo que nos pueda permitir ver esa transformación. Es decir, solemos invitar, sean buenos lectores, pero nunca decimos sean buenos escritores. Y no estamos diciendo sean novelistas, porque una cosa es salir a trotar por la mañana y otra cosa es hacer una maratón. Una cosa es cantar en la ducha, otra cosa es cantar en un estadio. Entonces yo sí creo que hay múltiples formas de la escritura. Aquí, ¿cuántos de ustedes escriben, por ejemplo, así sea un diario, algo que escriban para ustedes mismos? Levanten la mano. Bueno, mire, estamos bien, un montón. ¿Qué opinan ustedes de eso, de esto, en lo que entendemos cómo es nuestra relación? Es decir, y además en Relata, y todos ustedes ya han tenido, y tú también con los talleres, ustedes han tenido experiencia de lo que es la escritura, no digamos ya la literatura, que es algo específico. No sé si esa idea les suene. Lo que pasa es que, claro, cuando uno... El tema me parece que pasa por los géneros, ¿no? O sea, nosotros somos muy... Porque tiene que ver con la escuela, con las formaciones. Entonces nosotros hablamos de literatura y hablamos de géneros. O sea, no de esas experiencias humanas, sino que nos interesa más el formato, ¿no? Entonces lo que hablaba hace un rato Catalina, nos interesa el inicio, el nudo, el desenlace, y no el valor humano de eso que está sucediendo por dentro. Entonces, me parece que en la escritura, a diferencia de la lectura, yo por eso cuando llegaba a la cárcel, yo no hablo de géneros. Es decir, yo no le voy a hablar a una gente que está purgando penas de 10 y 15 años a decirles, escribamos un cuento. A la semana siguiente no tengo uno. O sea, ¿usted cree que a ellos les va a interesar escribir cuentos? O sea, porque yo les diga bonito su cuento. O sea, hay gente que tiene problemas más serios. Y entonces yo los ponía a que escribieran experiencias personales. O sea, nunca les hablaba. Claro, luego en el proceso iba moldeando e iba dándole forma de cuento a eso. Y claro, como hay una cosa dentro de nosotros que Guillermo Samperio llama la competencia cuentística, es decir, Samperio dice, dentro de nosotros, dentro de todos, un poco por genética, un poco por la escuela, porque en los primeros momentos nos leen en voz alta, etcétera, etcétera, cuentos infantiles, se va incorporando como una idea de qué es el cuento, que necesariamente no tenemos que saberlo teóricamente, pero que está, ¿no? Entonces la gente espera un conflicto y espera un desenlace, ¿no? Entonces yo llegaba a la cárcel y les decía, por ejemplo, ¿quiénes de acá tienen cicatrices físicas? Para no estar con metáforas, ¿no? Físicas. No, pues en la cárcel. Y entonces a una hora que con orgullo me exhibió una cremallera, ¿no? Así. Profe, esto fue ahí por la avenida 26, una puñalada de aquí a allá. Y el otro, pues claro, todo el mundo con orgullo quitaban la camisa. Bueno, ahora escríbanme sobre la cicatriz. Vamos a recuperar ese momento en el que ocurrió el incidente y escriban sobre la cicatriz. Y se soltaban.
Ahí no había que parar, nada, eso era con todo, ¿no? 3, 4 páginas. Y lo mismo, y ese acto yo creo que lentamente, más claro, acompañado ahí de textos, entonces sí que reflexionaban sobre el lugar del humano, eso que yo estoy haciendo y con lo cual estoy afectando la vida del otro, en ellos mucho más evidente, pues se va operando una transformación. Lo que pasa es que no es tan consciente, es que intentar cuantificar esto desde una perspectiva de reducir a un Excel, por ejemplo, cuánta gente ha cambiado después de leer este cuento, eso es imposible. O sea, no podemos dar fe de eso, pero que se va sucediendo eso, va sucediéndose. Entonces, claro, si uno los deja solamente en la escritura, pues probablemente no mueve ese lugar de confort moral en el que se encuentran al comienzo. Pero esto más esto me va dando, ¿no? Y claro, pues de alguna manera la experiencia de conducir talleres, de haber estado en Libertad Bajo Palabra 10, 12 años más o menos, pues va haciéndole entender a uno qué textos operan una modificación, porque claro, hay unos que impactan y son mucho más drásticos en evidenciar las formas de las relaciones humanas y las crisis, digamos, que se generan en esas relaciones. Entonces yo sí creo que indudablemente la escritura, sobre todo porque en la escritura ya no soy yo asomándome, ¿no? A esa ventana de la vida de los otros, soy yo entrando. Y entonces si hay un buen aprestamiento, unos buenos textos que conduzcan a que la pluma coja ese norte, pues indudablemente tiene que haber una transformación. Yo ahí me haces pensar, Camilo, en esa frase de Gianni Rodari que a mí me gustaría tatuarme, que dice que la escritura no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Y entonces no se trata de, como decía Betuel también, de que todos terminemos inscritos en los géneros tradicionales, sino de que pongamos eso a nuestro servicio para hacer una modificación de la realidad. Entonces, ahora que estamos hablando de cárceles, en la biblioteca distrital hay una cárcel, en la biblioteca distrital hay una biblioteca en Bogotá, en la cárcel distrital. Y cuando, digamos, nosotros en las bibliotecas hacemos una revisión de qué libros se prestan más, en fin, y en la biblioteca de la cárcel de repente empezamos a ver que los libros que más se prestan son los libros infantiles. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que los libros infantiles y los libros álbum sean los libros que la gente más lee? Pues que las personas privadas de la libertad son los que más leen. Entonces empezamos a investigar y nos damos cuenta de que ellos le leen a sus hijos cuentos por teléfono. Porque hay un momento a la semana en la que ellos llaman a sus hijos y muchas veces lo que hacen es leer cuentos de la biblioteca, que sacan, prestan y leen por teléfono. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Nos diseñamos un taller que se llama un taller de cuentos por teléfono y un concurso de cuentos por teléfono, en la que se les entregan unas herramientas de escritura a las personas privadas de la libertad para escribir cuentos cortos que se le puedan leer por teléfono a sus hijos. Y hacemos un concurso en la biblioteca pues se invitan jurados, no sé qué, bueno. Y entonces, ¿qué les damos de premio? ¿Cuál es el premio para una persona privada de la libertad? Entonces, claro, hay miles de cosas, una hamburguesa, lo que sea, pero nos damos cuenta que uno de los premios, pues para que tuviera que ver y ellos lo pidieron así, eran los pines de llamada a la casa. Entonces, el primer premio tenía muchas horas de pines, el segundo un poco menos y el tercero menos. Pero entonces es como, ¿cómo le entregas a las personas herramientas para que escriban, para que se adueñen de la escritura y con ella modifiquen su propia realidad? Que la escritura mía es diferente a la escritura de una persona privada de la libertad. Yo escribo sobre las historias familiares y los vacíos que me han dejado las historias familiares y eso cómo marca mi familia. Pero para una persona privada de la libertad, pues es un cuento para su hijo que le lee por teléfono. Eso solamente es posible cuando las instituciones se acercan a las comunidades, entablan un diálogo horizontal y les dicen, ¿usted qué necesita? Y a partir de eso se diseñan políticas públicas, no de otra manera, que es un poco como lo que pasa con estos estímulos de concertación de las ferias del libro regionales, como ¿qué se necesita en las regiones? Ah, bueno, Samara y Nelson, entonces vamos a ver cómo lo organizan ustedes, pero no es desde el centro que se imponen unos escritores, unas políticas, unos lugares, pues porque eso no tiene ningún sentido. Hay un tema que a mí me viene rondando, bueno, y gracias por eso, Catalina. Yo me había quedado con la idea que el autor más leído de las cárceles era Mario Mendoza.
Puede ser también, pero los libros infantiles le dan pela a Mario No, Mendoza por eso también. me parece, ya que sea un libro infantil o un libro álbum en la cárcel, ya me parece que tiene una cosa muy bonita. Yo vivo como con una pequeña obsesión, así como Betuel nos confesó su largo historial de obsesiones, pero a mí cada vez me obsesiona más cómo podemos, que a través de la lectura o de la escritura, podamos hacer de la manera más responsable, es decir, con el mayor rigor, un despertar emocional o sentimental. Porque a mí me parece que, es decir, cuando uno habla de literaturas no es que tenga una fábrica de botellas, no está haciendo tornillos, me explico, pues está, como creo que tú decías, pues está escribiendo, esto es una respuesta que tú tienes en un libro, que es que te contestan y te dicen, un cuento es la historia de un destino que se resuelve, la historia de un problema que se resuelve, ¿cierto? Pero entonces yo siempre me pregunto cómo lo podemos identificar, pero de qué manera podemos llegar a que la experiencia que se está reproduciendo pase a través de uno. Entonces muchos de los que me oyen me dicen, claro, le basta con ser cursi. No, no es eso, no es eso. No es que hay que ser muy sensible, porque si uno es muy sensible leyendo literatura, no es más que alguien muy sensible leyendo literatura. No le va a garantizar nada más, a no ser que utilice esa emocionalidad frente a qué, frente al texto, frente a mí mismo, frente a saber. Pero yo siento que desde nuestros gremios esa palabra le tienen mucho miedo. Las emociones, la emocionalidad, y ahí siempre sale quien dice, no, 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 no es para esto. Que usted lo use para eso está bien, pero no es para esto. A mí me pasó, y perdón, me tomo 2 minutos más. Esta semana estuve moderando un festival de literatura y había 2 autoras con 2 muy buenas novelas, una sobre la muerte del padre, otra sobre la muerte de la madre, una mexicana y otra peruana. Y cuando estábamos hablando, yo al final les dije, en esto que ustedes están haciendo hay algo de sanación. Y las 2 dijeron, no, nosotros no escribimos para sanar y no esperamos sanar a nadie. Yo dije, pero lo están haciendo. O sea, puede que te propongas o no, pero lo estás haciendo. Entonces no sé si es algo que atenta contra nuestro músculo intelectual, no como contra una alta cultura que no te puedes dar el lujo de sentir, porque no es para eso la literatura, es para entenderla como este armazón gigantesco, culto, no como cero solemne. Y yo creo que esa es una de las cosas que más tenemos que entrar a cambiar. No sé qué opinan de eso. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad nos hablaban mucho del placer estético, yo no sé. Y entonces era como esta cosa de que uno tenía que experimentar un placer estético cuando estaba leyendo un libro y que el placer estético era una cosa en la que uno se maravillaba por las herramientas, por los recursos que usaba el escritor, la escritora, generalmente era el escritor, generalmente era el escritor el que usaba recursos porque se leían muy pocas mujeres en la universidad. O incluso no solamente muy pocas mujeres, se leían muy pocas voces que no fueran un hombre blanco, mestizo, heterosexual. Todo lo que no fuera eso se leía poquísimo. Y claro, uno se graduó de la universidad como con esta idea y de repente cuando sales de la universidad te encuentras con un libro como Un beso de Dick, por ejemplo. Y entonces el protagonista de Un beso de Dick es un muchacho adolescente que dice, yo había visto la literatura, la disfrutaba mucho, pero había pasado de ella porque nunca había visto un beso entre 2 muchachos, solamente como en el libro, que ya no recuerdo, ¿cuál es el libro en el que él habla del beso bueno, en fin, está leyendo un libro y dice, se dan un beso muy rápido y el libro cambia y se va y cambia de capítulo. ¿Y qué implica para los lectores colombianos leer un libro como Un beso de Dick? Pues es que la ternura también está al alcance de 2 muchachos, 2 varones de 13 y 14 años, que eso es una expansión del universo emotivo. Porque si a mí las novelas que yo leo, las novelas que yo veo, los TikToks que yo consumo, me hablan solamente de la experiencia heterosexual, pues eso es lo que hasta ahí va mi experiencia emotiva. Cuando aparece una novela como Un beso de Dick, yo digo, wow, la ternura es posible entre 2 muchachos varones de 12 y 13 años. La ternura, el inicio del erotismo, y mi experiencia se abre.
Y entonces la próxima vez que yo hable con un adolescente que me dice a mí, es que para bailar el vals de mi fiesta de 15 años no voy a bailar con mi novio, sino voy a bailar con Gabriela Laverde de octavo B, pues yo tengo ya un músculo emotivo ejercitado. Y ese músculo me lo ejercitó un beso de Dick. Sí, creo, no sé. Yo creo que tiene que ver con dónde se sitúe uno, ¿no? A veces lee uno estos estetas puros, ¿no? Y a mí me suena eso muy cursi. Eso me parece cursi. O sea, es que mira hasta la belleza de este verso. ¿Qué es eso? O sea, es como si fuese saltar así. No, la belleza es un asunto de interpretación. Es teoría de la recepción, no es estética. O sea, la estética como forma de entender la creación está revaluada. O sea, eso quedó en la década del 10 y del 20 del siglo XX. O sea, ya eso da un salto a formas más hermenéuticas de relación con el texto, ¿no? Entonces, yo puedo, de hecho, un poco lo que tú decías ahorita de lo no utilitarista de la literatura, pues a mí me interesa más lo utilitarista, o sea, lo siento, porque soy profesor, porque veo el mundo con otros ojos, porque siento que la literatura se puede entrometer con la realidad. Entonces, el placer mío, como decía hace un instante, no viene tanto de esa mera decodificación del texto, sino de cómo esa decodificación me permite saltos, ¿no?, hacia decodificar la realidad. Es eso lo que realmente me interesa. Entonces, en esas sensibilidades, pues yo creo que el primer afectado y el primer cursi en la sensibilidad es uno. Es decir, finalmente, yo puedo leer a Joyce y hago el ejercicio y lo hice de interpretar, descifrar esa locura, pero yo no voy a poner a leer a Joyce, pues, o sea, lo voy a poner a leer como una novela experimental y monstruosamente maravillosa, pero probablemente eso no me sirve para llegar a la sensibilidad del chico más inmediato que tengo en el aula o que tengo en las experiencias de los públicos de letras callejeras. Por eso para mí el libro álbum, ahora que Catalina lo invoca, es fundamental. O sea, porque yo creo que si hay un libro capaz de transmitir la crueldad del ser humano, es el libro álbum. O sea, yo cojo Jules de Grey de Meyer, o cojo, ¿cómo se llama?, Camino a casa de Jairo Buitrago, o Aquí cerca vive una niña, y eso es para llorar. O sea, exprime la crueldad. Claro, como está marcada en el público infantil, la crueldad se acentúa. O sea, como que si eso yo lo pongo en los adultos es más o menos esperable, ¿no? Pero si está dentro de ese universo infantil en donde, según Joseph Huizinga, pues todo es lindo, pero luego Golding nos dice que eso no es cierto, que eso tampoco es así, que tampoco es tan idílico y tan paradisíaco ese mundo, pues yo entiendo que se nota mucho más en los niños, ¿no? Entonces, ahí me parece que ese énfasis es el que yo intento transmitir, y ahora que estaba haciendo justamente la experiencia de pasar por la mesa de Viviana, que tiene una gran librería aquí afuera, y ella me decía, te encargo este libro, Aldo, y yo lo miro y yo lo leo y no se mete conmigo y yo lo dejo. El que me lastima, ese lo compro. O sea, el que me vuelve pedazos. O sea, yo cojo ese libro y digo, no puede ser, o sea, no puede ser que seamos tan cretinos, o sea, ese me lo compro. Porque ese es el que le voy a llevar al niño y el que me lo va a sacudir, ¿ves? O sea, que es muy filosófico, ¿no? Es una cosa. Es un libro bellísimo, se llama El pato y la muerte, de un escritor alemán, y es un libro en el que la muerte llega a visitar a un pato, y entonces el pato se asusta y dice, me van a llevar, pero antes de que se lo lleven, pues pasan varios días juntos, y de la compleja relación entre la muerte y las cosas que la muerte se quiere llevar. Entonces es un libro que yo no sé cómo leerán los niños, pero por lo menos para mí, pues es un libro que es una interlocución directa para mí como adulta. Bellísimo, bellísimo. Sí, el libro triste, por ejemplo, de Armin Greder, o sea, es que, digo, y creo que Kafka lo decía muy bien, es decir, si el libro no me sacude a trompadas, ¿para qué lo leo? Entonces son libros que uno lee, como dice Gutiérrez Girardot, por honradez intelectual, porque uno es profe y le toca leer, y para si el estudiante le pregunta, entonces uno dice, sí, lo leí, es malo, pero lo leí, y hay que llegar hasta la página final. Eso es honradez intelectual, que es distinto, pero el otro, ¿no?, ese que forma parte del listado de preferencias afectivas. Yo siempre me he preguntado por qué uno lee una antología de cuentos y se acuerda de uno. O sea, a mí me pasó con Abra una vez, el cuento joven norteamericano donde están todos los de Iowa. Yo leí esa vaina 3 veces y me acuerdo de un cuento de incursión nocturna, la del chivo y esta vaina de... Es que ese cuento es brutal, o sea, brutalmente triste. Y entonces yo, pero si lo leí en el mismo momento emotivo, en las mismas condiciones anímicas, económicas, ¿por qué me acuerdo de este y no de los otros? Y es porque tiene un lugar dentro de mi intimidad. O sea, afecta mi sensibilidad de una manera distinta. Y probablemente los otros tienen más lindas metáforas y tal, pero este se involucra más conmigo. Entonces, esos son los que yo termino creyendo muy positivamente y muy optimistamente
que son los que tienen que llegar también a esos otros, esperando que ese proceso de sacudimiento, de deseísmo, ¿no? También ocurra. Y creo que sí, digamos que las evidencias en clase y estas cosas más o menos le van dando a uno fe de que sí, de que es posible que esa sensibilidad afectada de manera extremadamente drástica termine traspasándose hacia otro. Y además es esa experiencia que pasa a través del lenguaje, que transforma y que obliga a visitar y entender intimidades y mundos íntimos. Y ahí, Catalina, no puedo perder la oportunidad de preguntarte por tu novela, porque creo que no es paz la palabra que se me viene con tu novela, pero de alguna manera sí, pero de alguna manera es un personaje que tiene una búsqueda, que se da cuenta, lo hablábamos ahorita, y que esa muy bonita metáfora de la crisálida, del que sabe que se va a transformar, que tiene en Jesús la primera deseo sexual, que él se viste. ¿Cómo fue tu experiencia para meterte a hablar de esta intimidad y con estos temas? Además, pero esto ya le estoy metiendo otra guiño a la pregunta que creo que me queda muy grande, pero lo haces a través de una estructura que es de fotografías, es decir, hay un intento de meterte muy de lleno dentro de esa memoria a través del recuerdo. ¿Cómo fue tu experiencia en eso? Gracias, Camilo. Yo no te diría que es paz, pero te diría que es restauración. La palabra que quisiera usar es restauración, o una palabra o un verbo que se usa en restauración como restauración material, que es restañar. ¿Sabes? Cuando uno tiene una cosa que se ha rayado, una obra de arte que se ha rayado, uno restaña los huecos, o también me imagino que puede restañar las paredes de su casa. Yo llevaba mucho tiempo viendo las fotos que había en mi casa, y había fotos que estaban guardadas en cajones, fotos que estaban expuestas en la sala, y había un paquete de fotos muy bellas, tal vez las fotos más bellas, mucho más bonitas que las que estaban expuestas, y eran las fotos del hermano de mi mamá, de mi tío, que se había muerto de complicaciones asociadas al SIDA en el 92. Él se había muerto en esa época, y yo preguntaba y preguntaba por la historia de él, y yo decía, pero ¿quién es Bernardo? Pero háblenme más de él. No, él se fue a vivir a Estados Unidos en los 80s, vino enfermo, se murió. ¿De qué se murió? No, le dio como una neumonía, no sabemos muy bien. Y yo luego encuentro esas fotos que eran paquetes de fotos que él mandaba desde el exterior, y lo que yo veo ahí es un personaje bellísimo. La primera pregunta que me surge a mí es de qué manera un hombre homosexual en los años 70, clase media, porque nosotros éramos clase media, es decir, la primera generación de mi casa que fue a la universidad fue la generación de de mi mamá, entonces, ¿sabes? Era como un gran triunfo ir a la universidad. ¿De qué manera se fue a vivir él a Estados Unidos a estudiar? Si había estudiado en un colegio de monjas, de curas clase media toda la vida. ¿Qué fue esa vida que fue a tener? Entonces, y eran preguntas que estaban sin respuesta, porque era una historia que a mi familia no le interesaba contar. Alguien, no me acuerdo, ya no me acuerdo dónde lo leí, pero alguien decía que los archivos son supremamente conservadores y godos. Entonces la historia de nuestras familias siempre es súper goda. Las fotos que están colgadas son las fotos heterosexuales, las fotos del tío acomodado, pero nunca del tío crápula o del tío homosexual. Entonces, lo que yo hago en esa novela es una restauración desde la ficción de la historia de Bernardo, como un encuentro con él, pues porque él ya no está, pero una restauración, tal vez como un buscar la historia que no existe porque ya no la puedo rescatar, y encontrarme con él en la ficción. Yo digo que es como una falsa novela testimonial, porque está escrita además en primera persona, a partir de las fotos que él se tomó y que dejó, las fotos que le tomaba a su pareja y que él mandaba a Colombia, y nos quedaron a nosotros, que están llenas de huecos no materiales, sino huecos en el relato. Y entonces a partir de eso pues está esa novela. Pero claro, yo creo que yo la hice como en un intento de una carta de amor por ese tío que perdí en los 90s, como tanta gente que perdió familiares y amigos en los 90s en esa primera pandemia. Siempre lo que supone mirar en el archivo familiar, contar, novelar, que también es esa integración dentro de uno. A ti yo te quería preguntar, ahorita yo tengo aquí en la mochila, me compré todos los libros de cuentos araucanos que encontré. O sea, la llevo pesadísima, porque yo soy de los que cree que uno entiende las cosas cuando pasan a través de la literatura. Es cuando pasan a través de un relato, pasan, y no me canso de decirlo aquí en este capítulo de Paredro, porque esto se va a pasar en
en el podcast y me doy cuenta que cada vez lo digo más, pero yo entiendo las cosas cuando pasan a través de la narrativa. Es lo que me permite ver una cantidad de cosas. Pero también estábamos hablando hace un rato, no me acuerdo si fue ayer, de lo que son la generación de textos y de narrativas de las regiones, y específicamente desde lo literario. Es decir, de cómo cuando podemos coger una región y podemos empezar a concentrar esa narrativa, yo creo que empezamos a hacer ese trabajo de reconciliación, de reconfiguración, de nombrar las cosas. Y tú has trabajado en una antología, y que me interesa preguntarte, de cuento huilense, por ejemplo. Creo que fue hace algunos años, pero me gustaría preguntarte cómo recuerdas esa experiencia, porque tú te has movido en Bogotá, en Ibagué, en Neiva, es decir, tú has estado mucho, no en los centros, no en las ciudades, sino también, y ya nos acabas de contar, ¿cómo has visto tú en tu experiencia lo que son esas narraciones? No las quiero llamar de territorio, pero sí quiero que designan una forma de ver el mundo, y eso qué efecto tiene, qué pasa, cómo funciona. Muy difícil. Yo creo que hice coincidir mi episodio de TOS con cuando Catalina estaba hablando de su novela, porque como tengo curiosidad de leerla, entonces yo, sí, para no escuchar spoilers, sí, estaba ahí detrás de la puerta. Sí, en realidad hay dos antologías, una que se llama Matamundo, que fue una antología política, porque teníamos la inocente aspiración de que podíamos sugerir un secretario de Cultura para el Huila brotado del grupo de escritores. De una inocencia pueril. Además no hubiéramos servido para nada, pues, pero tampoco. De ahí salió Matamundo porque, bueno, la hicimos esa reunión en un sitio que se llama Matamundo, donde se libró una de las batallas finales de la Guerra de los 1000 días. Está novelada muy bien por un autor huilense. Y hay otro que se llama La tarde está como para contar cuentos, que es una antología de minicuento huilense. Lo que pasa es que con estas cosas medio que inevitablemente conducen a las identidades, pues hay una discusión muy fuerte, ¿no? Recuerdo un texto muy lindo de Jaime Vergara Esteves que habla de cómo las identidades nuestras son tan frágiles. Es decir, ni siquiera es posible hablar de una identidad indígena, dice él, porque es que no había identidad indígena, había identidades indígenas. Entonces una cosa eran los incas, arriba en los Andes, y otra cosa eran los huaris y los limas en la parte costera de Lima. Dice, ¿cuál es nuestra identidad? O sea, y más o menos desmonta todas. O sea, tal vez por ahí lo que queda es ese concepto de lo heterogéneo, ¿no? De la raza cósmica de Vasconcelos, o del crisol del que hablaba Vasconcelos, o del género humano pequeño del que hablaba Bolívar y Martí y el Che Guevara. Entonces, claro, nosotros como huilenses provenimos de una... Es decir, hablar del huilense es hablar de 100 años. Nosotros nuestra autonomía político-administrativa la obtenemos en 1905. Antes éramos parte del Tolima Grande. Entonces, cuando uno habla de región, de hecho, antier, porque ahorita hay como todo un énfasis y una euforia con los estudios regionales. En las maestrías se está trabajando mucho eso. Entonces me preguntaban justamente sobre que si yo leía autores de la región, y yo decía, sí, yo leo a César Pérez, leo a Hugo Ruiz, leo a Policarpo Barón, y ellos son tolimenses. Entonces, ¿de qué región me está preguntando? O me está hablando del departamento, que es un asunto eminentemente geográfico. Por ejemplo, nosotros, nuestra identidad es San Agustín. Uno dice, uy, yo sé que me van a matar con esto que estoy diciendo, que nuestra identidad es San Agustín, y el agustiniano está más cerca al putumayo y a la identidad del nariñense que a la del norte del Huila. Es decir, el de la Tatacoa no tiene nada que ver con el de San Agustín, pero nada es nada. Porque además son culturas instaladas y con imaginarios muy antes de que se obtuviera la autonomía político-administrativa. Entonces es un asunto muy difícil. O sea, a mí eso me genera más problemas que respuestas. Cuando me preguntan eso, yo les contesto con toda sinceridad. Sí, a mí me encanta lo que hace César Pérez, me encanta lo que hace Hugo Ruiz Rojas, lo que hace Policarpo Barón, me encanta la poesía de Eduardo Gutiérrez, de Nelson Romero, y hablo de tolimenses. Y probablemente, o sea, con el Huila tengo una distancia afectiva literaria muy grande, porque no encuentro registros que satisfagan mi curiosidad intelectual. Es decir, yo pienso en cuentos y digo Pérez, o sea, César Pérez es un tremendo cuentista. O sea, Los Hijos del Fuego es un libro que dialoga con cualquier libro de la tradición cuentística colombiana, con los cuentos del Rey del Joncamonca de Tomás González o con cualquier cosa de estas. Pero en el Huila no hay un libro de esa estatura. O sea, que me perdonen los coterráneos, y si me tienen que declarar persona no grata, pues lo asumo. O sea, y me voy para el Tolima, paso el peaje y ya me salvé, o sea, ya soy exiliado. Y entonces, ¿a qué conduce eso? A que uno encuentra que no hay un patrón, ¿ves? O sea, cuando uno compila textos del Huila, no hay una marca común. Es decir, porque como somos de una identidad tan frágil, tan reciente, en construcción, pues me parece lindísimo lo que dice Julio Ortega. Julio Ortega dice, ¿qué es la identidad? La manera en que el otro me ve a mí. O sea, no es una cosa que yo detecto. O sea, la identidad del otro la instala. O sea, el otro es el que me ve y dice, usted es huilense. ¿Por qué? Por el acento, por el caminado, porque miro como para abajo como pidiendo amo.
porque siempre carga una maleta con bizcochos de achira, es decir, eso es como lo más parecido a la identidad, ¿no? Entonces, cuando uno lee el Huila, son sujetos acomodándose, ¿no? Claro, con el problema de los trasiegos del ser de hoy, lo que tú decías, yo de dónde soy, o sea, claro, me he hecho mayormente en el Huila, tengo todos los vínculos están allí, pero tuve un tránsito por Bogotá, un tránsito por Ibagué, y esos lugares también lo van determinando a uno como sujeto epistemológico y moral. Entonces, yo mismo, yo tengo, digamos, hay un libro que es genuinamente huilense que se llama La ciudad en ruinas, en donde yo intenté determinar qué es ser huilense. O sea, lo mismo, a partir de esas curiosidades, intenté responder con unos cuentos acerca de si yo era capaz de definir, de trazar los linderos de lo huilense como tal. Pero me salieron fue preguntas, ¿ves? Entonces, en Matamundo lo que hay son registros muy distintos, porque, por ejemplo, está Eider Rojas, que es un autor huilense, pero que ha hecho toda su carrera literaria en Bogotá. Entonces, ¿desde dónde habla? José Miguel Oviedo dice, ¿cuál es el problema de ser latinoamericano hoy en día, un escritor latinoamericano? ¿Por qué es latinoamericano? ¿Porque nació en Latinoamérica? ¿Porque se ocupa de problemas latinoamericanos? ¿Porque habla en clave latinoamericana? Entonces, ¿qué hacemos con Gabriel Alemán? ¿Qué hacemos con Eduardo Alfon? ¿Qué hacemos con Junot Díaz? ¿Qué hacemos con Daniel Alarcón? Que nacieron en el Perú, viven en Estados Unidos, escriben en inglés, piensan en inglés, pero meten problemas del Perú. O sea, ¿qué es eso? ¿De dónde termina siendo uno? Son, yo llamo los escritores de 10 pasaportes. Es decir, entonces, ¿de dónde son? Y por eso Junot Díaz, que es para mí el ejemplo máximo, escribe Los Boys, y uno ve Los Boys, la mitad del cuento es en inglés y la mitad en español, y uno intenta descifrar de dónde es el conflicto que él plantea. Si el conflicto es de la República Dominicana post Rafael Leónidas Trujillo o del tipo que vive en Estados Unidos con los problemas del migrante. Y eso es mismo el asunto de las regiones, ¿ves? Entonces, ahí yo lo que veo es un collage de individuos intentando posicionarse en el mundo. ¿Desde dónde? Desde distintos lugares de enunciación. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Me gustaría pedirles a cada uno que le recomiende a la audiencia un título a partir de este título que nos reúne, es decir, literatura y paz. Un libro que tú recomiendes, bueno, tú ya recomendaste Naturaleza, pero te voy a pedir otro, pero un libro que tú sientas que aquellos que están escuchando esto y quienes nos están acompañando acá puedan ir por una recomendación y buscar algo en lo que va a ser probable que lo puedan ver. Bueno, voy a volver a un clásico, súper clásico, que es La Vorágine. Voy a pensar en La Vorágine. No tanto, no es para nada un libro pacífico, es todo lo contrario, un libro pacífico. Pero creo que nos traza caminos que son particularmente relevantes hoy, sobre cómo entender otras formas de vida, sobre cómo entender, nosotros tenemos una suerte que no parece una suerte, porque el conflicto no pareciera haber traído nada nuevo, nada bueno, y sin embargo trajo algo, y es que muchos de los territorios inexplorados, la explotación que se hizo en otros países durante el siglo XX en Colombia no pasó, porque había territorios que estaban ocupados por la guerra. Nosotros en este momento podemos leer La Vorágine con esa perspectiva, como de qué decisiones vamos a tomar frente a esos territorios. Y esas son decisiones en las que un libro que se escribió hace 100 años nos da luces hoy. Entonces yo pensaría de pronto no con la paz, con tanto con los seres humanos, sino en la paz como con otras formas de vida, y en ese orden de ideas con los lentes que nos da La Vorágine hoy. Sí, yo voy a cerrar el ciclo con la otra P, la mayúscula de Colombia con P, como dijo nuestro filósofo Duque. Un libro hermoso que se llama Crecimos en la Guerra, de Pilar Lozano, de publicación bastante reciente, hace 2 años quizás. Ese libro me hizo llorar. Hay unos testimonios de esa otra paz de la que casi no hablé hoy, pero que es esa endémica, urgente, inmediata, que tantas vidas ha costado y tantas tristezas. Ese libro me parece apoteósico, o sea, como registro de las voces lastimadas por el conflicto más reciente. Ese. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Catalina Betuel, muchísimas gracias. Muchas gracias.